en este ciclo que ya lleva 14 años de existencia, en el que en los meses de enero y febrero se cuenta la historia de la Mar del Plata soñada. En el año 2019 comenzó el ciclo Los Hacedores, con una sugerencia del arquitecto Héctor Dillán, y se comenzó con los constructores que hicieron esta ciudad. En este año, en el mes de enero, comenzamos, gracias al aval de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, a hablar de la historia de la hotelería y la gastronomía en esta ciudad de Mar del Plata. Hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Eduardo Marín, que es docente de la Universidad de Mar del Plata, que nos va a hablar de la historia de la hotelería marplatense. Los dejo en su presencia. Buenas tardes, ¿me escuchan todos bien? Bien, perfecto. Entonces, antes que nada, agradecerles a los organizadores la llamada para brindarme este espacio para charlar con ustedes. Segundo, agradecerle a todos aquellos a los cuales les fui a pedir, che, vos tenés tal libro, vos tenés tal otra, y con mucho gusto, no sé si por sacarse el papel de encima, me lo han facilitado. Agradecerle a mi colega Ezequiel Fancomano, que me ha tenido que aguantar a todo ahora. Che, no, mira, subime esta, cambiame la otra, no me gusta cómo quedó. Y especialmente agradecerles a ustedes la presencia en este lugar. Vamos a hacer una cabalgata. Vamos a hablar de 84 años de la historia de la hotelería de Mar del Plata. 84 años que vamos a tener que desgranar muy rapidito. Y nos vamos a ir centrando en casos muy puntuales, porque si no, empezaríamos ahora y recién mañana a las 2 de la tarde habríamos llegado a la Fonda del Huevo. Entonces vamos a buscarle una forma de hacerlo lo más ameno posible, espero que sea de su agrado. La clase alta argentina, allá por 1900, estaba constituida por los terratenientes que se habían ido enriqueciendo, que habían amasado grandes fortunas a través de la explotación agrícola ganadera, especialmente la última. Es por eso que se los ha denominado, no despectivamente, sino para poder encasillarlos bien, como aristocracia republicana vacuna, o como algunos han dicho, como aristocracia con olor a bosta. Por favor, esto con olor a bosta, no en forma despectiva, Cuidado. Esta aristocracia, republicana, pero aristocracia al fin, tenía una necesidad de ocio o de llevar a cabo algo de su total tiempo de ocio, de conformarlo de alguna forma. Y vivía pensando siempre en nuevas formas de utilizarlo. Esto era una de las cosas que lo diferenciaba de las restantes capas económicamente fuertes de la República. No solamente lo separaba el origen de su fortuna, sino que en esta aristocracia tan especial, el uso del tiempo libre, el refinamiento, era solamente de ellos. Y claro, ¿dónde se reflejaban? ¿Dónde se querían mirar? ¿Cuál era el espejo? Era, por supuesto, la aristocracia europea. Y van a tratar de acercarse y vivir en 20 o 30 años lo que les había tardado 200 años a la aristocracia europea generar. Va a ser algo muy especial en la historia de la República Argentina. También va a ser algo muy especial y muy interesante ver que mientras que en el resto del mundo la burguesía se afanaba en hacer negocios, en crecer, en ser industriales, en invertir, acá verdaderamente lo único que se dedicaban eran a tirar manteca al techo, o sea, a ser netamente rastacueristas y vivir en una burbuja de ocio. Muy bien.
Una de las formas de ocio que ellos veían era esta cuestión de el veraneo. No estamos hablando de turismo, solamente veraneo. Es esto que veían allá y que acá también van a llevar a cabo. ¿Y por qué el veraneo? Porque desde, digamos, 1886, que llega el ferrocarril a Mar del Plata, hasta 1920, Mar del Plata fue una solución de algunos problemas para ellos muy importantes. Primero, evitar pasar los cálidos veranos en las ciudades o en sus estancias. Segundo, el poder socializar y pavonearse con sus pares aristocráticos republicanos, no con los otros que tenían el dinero. Era ya una cosa muy cerrada. Y por último, evitar la presencia de intrusos en los espacios que la AUTE, como se denominaban, manejaban. Podés tener todo el dinero del mundo, pero si no tenés abolengo, no sos nadie, sos directamente considerado un advenedizo. Muy bien. Las ciudades, todas las ciudades, nuestra ciudad y el resto de las ciudades, son un fenómeno de larga duración. Tienen una vida, es un proceso. Y es un elemento, la ciudad vive recibiendo influencias de su exterior. O sea, la bombardean las variables económicas, culturales, sociales, políticas, religiosas. Y todo lo que sucede a su alrededor, o sea, todo su entorno va dejando marcas en ella. Quiere decir que toda la variable que tenemos hoy fuera de la ciudad, de alguna manera u otra va a dejar su impronta. Es por eso que se dice que las ciudades son verdaderamente archivos de la historia. Todo lo que pasa en la sociedad se ve reflejado en la ciudad. Mar del Plata fue un caso especial, no, como todos los demás casos urbanos, vio reflejada en ella los movimientos generales de la sociedad y específicamente los que a ella le atacaban. Entonces, para poder hablar de la historia de la hotelería de Mar del Plata, tenemos que pensar que, si bien podemos generar periodos, estos periodos no son tajantes. O sea, llegamos hasta acá y de acá más es otra cosa. No, es algo fluido. Por eso les decía, es un continuum. Y nosotros vamos a ver que muchos ejemplos que vamos a desarrollar comienzan en un periodo, continúan y siguen continuando. Y algunos no terminaron porque son los que se están desarrollando afuera en este momento. Yo voy a utilizar una forma de generar periodos que no es absoluta para nada. Es una que planteo para que podamos manejar. Un primer periodo que va desde la llegada del ferrocarril en 1886 hasta 1916. O sea, es esa etapa donde tenemos la creación del balneario. Con la llegada del ferrocarril a Mar del Plata hay una transformación total. Y nos transformamos en esos primeros 30 años en el gran centro balneario de lujo, que es propiedad privada, por supuesto, de la aristocracia republicana. Un segundo periodo, que podemos llamar el de la ampliación de la demanda, que va desde 1916 a 1946. Acá, tras la ley de Sáenz Peña, que cambia la forma de elecciones en la República Argentina, llega al poder Hipólito Yrigoyen. Y junto con él vamos a tener, tomados de la mano, toda una serie de cambios que nosotros vamos a notar dentro de la composición de la demanda, y la oferta lo va a saber reconocer y se va a tener que poner al día. Pues esto es muy sencillo. O te ayornás o
te vas cantando bajito, no queda otra. Este primer periodo viene del 16 hasta el 30. Dentro del 16 al 46 tenemos dos periodos, del 16 al 30 y del 30 al 46. O sea, van a estar conviviendo lo aristocrático y el cambio, hasta que en el 46 sí ya se decanta hacia una forma determinada de turismo. Y después del 46, bueno, tenemos el turismo social, tenemos la ley 13.512, comúnmente conocida como ley de propiedad horizontal, y una serie de nuevas costumbres que ampliaron la llegada de turistas y generan un cambio cualitativo en la ciudad. Ustedes seguramente deben estar preguntándose por qué arranco en 1886 y no en 1974. Por una razón muy sencilla. El servicio gastronómico hotelero en la ciudad es tan viejo como la ciudad misma. Pero es un servicio hotelero, gastronómico hotelero, orientado ¿hacia quién? Hacia el viajero, hacia el que es viajante, el que viene para hacer un trámite. No está pensado en función del turismo. En 1886, con la llegada del ferrocarril, entonces sí vamos a tener servicios específicamente orientados al turista. Pero en 1888 lo que vamos a tener no solamente son servicios, sino un aparato productivo que lo genere verdaderamente pensado y construido para tales fines. O sea, en 1886, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, con esto nos vamos a manejar y le vamos a dar el servicio. Para 1888 ya vamos a tener todas las piezas para dar el servicio. Si nosotros trazamos una línea de tiempo desde 1886 hasta 1970, porque es el periodo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que dos de los periodos que yo les nombré se enancan totalmente sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Yo les dije, esto es una cosa completamente fluida. No puedo decirles esto es lo que pasa ahora, porque no son puertas estancos, ya tenemos un pre. Así que vamos a tener que arrancar un poquito desde el principio. En 1883, Dardo Rocha, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, se da una vueltita por Mar del Plata, no llega hasta acá primero de una, no, tiene que parar en Maipú, porque hasta ahí llegaba la línea de ferrocarril. De ahí, como pueda, llega hasta Mar del Plata, ve la situación y antes de irse hace una serie de promesas. No sé si serían otros tiempos, pero las cumplió todas. Sí. Cualquier similitud con lo de hoy en día, nada que ver, Eran todos de cumplir, Roca, por allá, que después de venir del sur, de hacer el famoso abrazo del estrecho, paró en el sur, hizo un montón de promesas y las cumplió todas. Con la promesa se iba también el buen nombre y el honor, ¿no? Muy bien, hace toda una serie de promesas, se cumplen todas religiosamente. La última es la llegada del ferrocarril, o sea, atienden de hasta Mar del Plata. Muy bien, fue un acontecimiento total. Vino arriba del ferrocarril nuestro vicepresidente. Bueno, para algunos era vicepresidente, para la AUTE era el presidente. Venía Carlos Pellegrini ahí arriba. Y venía también, en ese momento ya no estaba el Dardo Rocha de gobernador, el gobernador, venía el gerente de Ferrocarriles del Sur y otro montón de gente en este viaje inaugural. Fueron 57 personas que se alojaron ¿en dónde? A ver. Acá, en el Gran Hotel. El Gran Hotel no era ni más ni menos que la vieja casa, conocida como Casa Amueblada, que verdaderamente era una fonda que había armado nuestro amigo Pedro Luro y
también era un almacén de ramos generales. Se arma, se acondiciona y comienza a dar alojamiento. Le decían, entre otras cosas, el cuartel. Vean ustedes que es bien chata, muy especial la construcción, muy típica del momento, ¿no es cierto, arquitecto? Es lo que nosotros teníamos en el país. Bueno, se va a generar ahí el primer lugar donde vamos a recibir nosotros a nuestros primeros turistas. Va a ser el lugar donde se los va a atender. Muy bien, ¿qué es ese lugar? ¿O dónde estaba ese lugar? Entre Ríos, Corrientes, San Martín, Luro, aquí nomás. Era una construcción que luego va a ir creciendo, va a tomar la totalidad de la manzana, va a llegar a tener entre 111 y 121 habitaciones, divididas en tres grandes patios, y va a tener varias características muy interesantes. Primero, más o menos unas 60 de las habitaciones que dan al exterior tienen puerta al exterior. Primero. Segundo, todas se unen con puertas crujidas, ¿viste? Unas a otras. Y tiene más de una entrada. Se considera que la que se tomaba como entrada principal era la de la calle Entre Ríos, que daba en ese momento a una plaza ya desaparecida, que era la Plaza Mezquita. Muy bien, este primer grupo de personas que se fue renovando durante el verano y que pertenecía, por supuesto, a la AUTE, va a tener un desarrollo social, o va a llevar a cabo un verano muy especial. Porque van a venir con una actitud descontracturada, para utilizar una frase que les hubiera gustado a ellos escuchar, era sans façon. O sea, descontracturemos, no, ¿viste? Bueno, la verdad que verdaderamente no tenían mucho de qué preocuparse, ¿viste? Pero bueno, vivían muy bien. Esta gente va a ser una vida muy familiar. El grupo familiar no se va a desarmar. Padres, hijos, esposos van a estar siempre juntos. Van a practicar toda una serie de actividades juntos. Van a ir a la playa. No se van a meter en el agua. Van a ir a la playa, van a comer juntos, van a salir a dar paseos juntos. El núcleo familiar no se rompe. ¿Cuáles son sus actividades de ocio? Y si la noche está linda, salimos todos a dar vuelta alrededor de la manzana, no quedaba otra, no había ni la iluminación. Podíamos ir de pronto a visitar a algún amigo, alguna de las estancias vecinas, que siempre pertenecía, por supuesto, a un pariente o algún amigo íntimo. Se podía ir a Sierra de los Padres, se podía ir a Barranca de los Lobos, pero no mucho más allá. Pero sí iban a tener algunas cuestiones, algunos rasgos que no podían dejar de tener, porque formaban parte de una élite. La playa era de ellos, era propiedad de ellos, a tal punto que se armaban banquetes, grandes banquetes, donde el personal, por supuesto, estaba de guantes blancos y moñitos atendiéndolos. Fue una temporada única, fue una temporada de aquella que podrían los franceses decir de vuelta a la naturaleza. Y fue una temporada que ve aparecer la primera Rambla, la famosa Rambla de Menville. ¿Menville quién era? Menville era el gerente de esta casa, de este hotel. Según algunos fue algo espontáneo el que se unieran todos los cambiadores con maderas y hacer una pasarela, y otros dicen que el que tuvo la idea fue Menville. No importa cómo fue, pero tenemos la primer Rambla en este momento iniciático de la actividad. Ya la tenemos. Menville, aparte de ser un tipo muy capaz, muy avispado, era excelente como proveedor de servicio y sabía ganarse muy bien la voluntad de aquellos que paraban en el lugar. Y esto lo va a demostrar ¿cuándo? Porque cuando en el 1888 abra el Bristol, un lugar que no va a quedar, ¿viste? La competencia no te va a quedar a la vuelta de la esquina, te va a quedar enfrente justo, porque es en la manzana de enfrente donde se levanta el primer cuerpo del Bristol, va a conseguir que una gran cantidad de
todavía no podemos decir de clientes, se queden con él. Va a haber una diferenciación tajante. ¿Por qué algunos se quedan con él? No solamente porque el servicio, porque si es por servicio lo van a tener muy superior enfrente, sino porque ahora la aristocracia tiene la posibilidad de generar diferencias. Lo de menos valor económico, o sea, de menos, como dirían los porteños, de menos cachimbo, de menos billetera, se van a quedar acá. También ¿quiénes se van a quedar acá? Aquellos que verdaderamente vienen a pasarla tranquilo, descontracturados. Mientras que el resto, aquellos que dicen la vanidad, se van a ir enfrente. Esto todavía es el Gran Hotel. Supo armarlo y mantenerlo y seguir dando servicio de calidad. ¿Y acá qué tenemos? 1888. Para muchos es el momento iniciático real de la actividad hotelera en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque esto ya fue construido con fines turísticos. 1888. En 1887 se había formado una sociedad entre uno de los hijos de Luro y su cuñado, Sancicena. Y habían armado una sociedad anónima. Sociedad Anónima Bristol Hotel. Habían conseguido incorporar a Torrens, por ejemplo, entre los que eran accionistas. Y habían hecho un trabajo muy piola, muy piola, de relaciones públicas, y habían conseguido que durante un año se hablara de la próxima inauguración del Bristol. Es más, 100 invitaciones personalizadas repartieron. Y cuando se vino a Mar del Plata, que por supuesto se hizo en tren, ¿quiénes venían arriba de ese tren para la inauguración? Y bueno, venía la crème de la crème. ¿Por qué? Porque arriba venía nuevamente el vicepresidente, Carlos Pellegrini, venía el gobernador bonaerense Máximo Paz, venía el expresidente de la Nación, Bartolomé Mitre, venía el ex gobernador de la provincia, venía el presidente del Banco Provincia, el presidente del ferrocarril, venía Dios y María Santísima. Bueno, no eran tantos, eran apenas 60 y pico personas, pero era lo granado. Y van a venir acá, al primer cuerpo del Hotel Bristol. Ese día se va a hacer una gran cena, va a haber un arpista, va a haber canto, va a haber orquesta. El original del menú, por supuesto en francés y con unos nombres rebuscadísimos como era costumbre, se lo van a mandar al presidente Juárez Selman, que después iba a llegar acá a Mar del Plata. Fue extraordinario el boom de demanda que tuvo. Tal es así que apenas terminada la temporada comienzan un segundo cuerpo. Ya estaba entre Ríos y Corrientes, ¿no? O sea, avanzamos una manzana. Pero tampoco va a ser suficiente y vamos a llegar a una tercera manzana. Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿y qué vamos a encontrar acá? Bueno, algo muy grande. El hotel llegó a contar con salón casino, comedor central, comedor de luto. Sí, escucharon bien, comedor de luto. En aquella época se respetaba esto. Las personas no comían, cuidado, en el Bristol no se podía comer, no comían los padres con los hijos tenían un comedor aparte donde almorzaban, cenaban y demás con sus institutrices. El comedor de luto, para que la gente estuviera alejada del bullicio
que se podía producir en el almuerzo o en la cena. Llegó a tener, aparte de esta cuestión, salones de lectura, salones de fiestas, salones de entretenimiento, cocinas y usinas propias, telefonía. 250 personas trabajaban para mantener todo esto. O sea que pienso que más o menos la relación era casi como 1 a 1 en el primer tiempo y después 0,85 por 1. O sea, una relación mayor que la que podemos tener en un crucero. ¿Por qué? Porque era necesario todo esto y porque el servicio extremadamente personalizado. Cuando se armó, no hubo problema de ir a pedirle una chequera nueva o hablar con el gerente del banco, porque si lo teníamos a Tompkins y toda la gente pudiente que formaban la sociedad. Desde el primer momento se pensó en el refinamiento y en el servicio de primerísima. Tal es así que los sanitarios, y la grifería era francesa, por ejemplo, los mármoles eran italianos, la vajilla, 1000 docenas de platos, eran alemanes, la cristalería era inglesa, 1000 juegos de copas, 1000 juegos de cubiertos, la mantelería, hilado hindú, por ejemplo. ¿Por qué? Somos la aristocracia argentina y no somos menos que la europea. Y el servicio que se brindaba era esto. Muy bien. Pero el Sumum, este es uno de los salones, todo hecho en caoba o pino inglés, fabricado todos los muebles en Inglaterra. Pero acá tenemos la frutilla del postre, el comedor. 1050 metros cuadrados, capacidad para 600 personas, atendidos por los mejores mozos que se pudiera encontrar, por supuesto todos de frac y guante blanco. La ornamentación fue considerada durante muchísimos años la más importante de toda Latinoamérica. Algunos nos acordamos de eso, la mayoría de ustedes no, se la vamos a contar, pero hay algunos que tenemos la edad suficiente. ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine Bristol? Bueno, ¿te acordás? No, a vos te la contaron, flaco, déjame jorobar. ¿Te acuerdas que tenía al costado el lugar donde se entraba, tenía el buffet, había quedado el buffet? Muy bien. La brigada de personal de cocina era extremadamente grande y contaban con los últimos elementos para trabajar que se podían conseguir. Lavadora automática a pistón, por ejemplo. Sistema de calor por serpentinas de agua caliente para mantener los platos a punto. En 1888 podíamos conseguir eso y hoy te traen los fideos fríos. Sí, viste, la cerveza caliente. Pero bueno, acá lo tenemos en pleno. El tercer cuerpo que hubo que crear. Hay una cosa muy interesante en esta foto, como todas las fotos de esa época. Acá tenemos a uno de los denominados lanceros de Bengala. No sé por qué, pero en todas las fotos aparece siempre algún policía montado. Les decían los lanceros de Bengala. Y otra que también aparece muy a menudo es el motorman, ¿viste? El barrendero. El pobre ese sí que tenía trabajo. Ustedes piensen la cantidad que teníamos de caballos. Bueno, según me han dicho, hay como un metamensaje en estas fotos. El orden y la limpieza. El orden y la higiene. Estás mandando subliminarmente una idea a aquel que quiera venir. En los primeros años convivían, yo les dije que estaba enfrente,
el Gran Hotel, el primer cuerpo del Bristol, segundo cuerpo del Bristol, donde teníamos la cocina y donde después vamos a tener, ¿qué? El Escolazo, viejo. No hay ninguna ciudad balnearia en el mundo que no se haya creado en función de poder agregarle el juego. Con el correr del tiempo, nos encontramos que el Gran Hotel y el Bristol no nos daban abasto, no daban abasto. ¿Por qué? Porque la gente venía. El primer año tuvimos 1.410 personas, solamente estaba el Gran Hotel. Al segundo año, la segunda temporada, ya tenemos 2.800 personas. Y eso va a seguir creciendo. Va a ser un dominó que va a ir cayendo, o sea, va a ir creciendo y creciendo. Y vamos a necesitar dar servicios, o sea, vamos a necesitar hoteles para poder prestar el servicio. En la esquina de Santiago del Estero y Diagonal teníamos esto. Esto es el famoso Hotel del Globo, más conocido por la Fonda del Huevo, porque acá afuera había, no se nota, una piedra que tenía forma de huevo y entonces se la conocía por la Fonda del Huevo. No es la primigenia era de adobe, esta ya está muy avanzado en el tiempo, se había hecho de material y en ese momento quien la tenía en propiedad era nuestro amigo José Rubertis, que le había cambiado el nombre, lo había denominado al establecimiento Piccolo Torino. Muy bien, Rubertis es uno de los hacedores de la hotelería marplatense. ¿Por qué? Porque había llegado a Mar del Plata habiendo sido cantinero en Buenos Aires, atendía habitualmente al general Mitre, y acá se había dedicado a la compra-venta de terrenos y propiedades y le había ido muy bien. Tal es así que le va a comprar la casa a Luro en su momento. Este chalet lo va a comprar él y lo va a anexar después al hotel. Muy bien, el hotel va a ir creciendo. Siempre me olvido, disculpa. Por algo lo traigo, ¿viste? Va a empezar a tener sucesivas ampliaciones. Tal es así que va a llegar a cubrir la totalidad de la manzana. Va a tener 8 pisos, el anexo. Y esta foto es cuando todavía no había pasado a manos de la Unión Obrera Metalúrgica. Se notan las diferentes intervenciones, el sector viejo, los más modernos, racionales. Todavía tenemos la pileta de natación descubierta, la mejor pileta de natación que teníamos en Mar del Plata hasta que se crea la famosa pileta cubierta. Con agua de mar directamente tomada desde la costa. Muchos aprendieron a nadar ahí. Yo aprendí, con el profesor Alvear, aprendí... Paren. ¿Pero qué estilo aprendiste vos? Yo aprendí el estilo plomo. Si no me saca, me quedo abajo. ¿Viste? Muy bien. Todo esto llegó a tener canchas de tenis, cancha de tejo, pista de patinaje. Lo que ustedes piensen estuvo. Cuando Rubertis padre se retira, el que toma la reposta va a ser su hijo. Pero antes de hacerse cargo, viajó en 1931 a Europa y ahí estuvo mucho tiempo interiorizándose en todas las gamas de actividades que conforma el servicio hotelero. Si bien él tenía un título, va y desde abajo, o sea, la vieja escuela suiza, desde abajo, y la vieja escuela de administración británica, desde abajo va a ser todo el recorrido hasta la gerencia. Y luego va a venir a hacerse cargo de del establecimiento del padre. En 1924, por ejemplo, ya recibían 2.000 pasajeros
por temporada. Algo impresionante. José Robertis, hijo, se va a incorporar también al quehacer institucional de la hotelería y va a ser una persona que va a trabajar mucho también en lo que tiene que ver con la cuestión de asistencialismo y demás. Apoyó, la educación, fue uno de los que apoyó en forma incondicional la creación de la Escuela Municipal de Artes y Oficios allá por el año 34. Otro de los hoteles, no lo vamos a ver, porque dije, vamos a ver casos muy puntuales, si no nos salimos de esta época, va a ser el Hotel Regina. El Hotel Regina, que va a ser era de 4 pisos, el último piso con mansarda, y solamente aquellos que eran el top de la sociedad tenían ingreso a ese piso. Fue tirado abajo y hoy en día tenemos la Galería de las Américas ahí. El flujo, decía, de veraneantes no para. 1.400 en el 86-87, 3.600 en el 89-90, 10.000 ya en el año 1900, en 1910 20.000, en 1913 32.500. Quiere decir que en apenas 26 años estamos multiplicando por 23 la cantidad de turistas que llegaban acá. Obviamente que todos los turistas que llegaban acá no pertenecían a la aristocracia. Y para ellos, y para los que querían alejarse del mundanal ruido o el aristocrático ruido, vamos a tener toda otra serie de ofertas que van a tener la característica de que ser ofertas, o sea, diversificación de oferta de servicios y también del lugar geográfico donde se presten. No los vamos a tener todos concentrados en el centro. Dentro de lo que podemos denominar la zona céntrica, para aquella época tenemos el Universal, que luego se llamó Marchiori, después fue el Gran Hotel Victoria, el Confortable, el Victoria y el Progreso. El Victoria y el Progreso tenían una característica muy interesante. Los dos compartían el edificio. Uno estaba pintado a la mitad de un color y otro de otro color. El Victoria estaba pintado de rosa y era para los que lo tenían todo. Y el otro, el Progreso, obviamente, pintado de blanco y para los que no tenían tanta. El Manetti es un caso muy interesante porque tenía 75 habitaciones y 75 baños. Algo que no les dije era que si bien el Gran Hotel tenía entre 111 y 121 habitaciones, durante mucho tiempo solamente tuvo 6 baños, de los cuales solamente 2 tenías para ducharte. Quiere decir que tenías que ir a hacer cola, ¿viste? Para ducharte. Para lo demás, bueno, las vacinillas estaban en ese momento en uso. Entonces, era una cosa muy especial. Por eso les estoy diciendo, una cosa es producir el servicio como podamos y otra cosa es tener ya el aparato productivo para hacerlo. El Hotel de Famille, ¿vio? El Laurat Bach, que todavía está, es de 1907. Bueno, en ese momento todavía no era hotel, era una casa particular que luego se transforma en hotel, pero todavía hoy lo tenemos, parece mentira, ¿no? La pensión Crivelli, que en 1915 se va a trasladar a la calle Belgrano y que va a cambiar ahí su nombre por Hotel España. Para los que son del palo, decir Hotel España es empezar en toda la épica de la familia Álvarez Argüelles. Ahí van a comenzar su épica. Ahora bien, ¿cómo? Ahora, no todos los que venían a Mar del Plata, les dije, eran gente adinerada. Fray Mocho, la vieja revista Fray Mocho, muy satírica ella, va a publicar en marzo, quiere decir, es la última publicación correspondiente a la temporada, en 1913, un artículo que se llama El verano de los baratieri. Ahora bien, ¿quiénes son estos baratieri? ¿O a qué se asemejan? A los que después van a ser denominados turistas gasoleros y mucho más cerca en el tiempo, los turistas 3P. Ya sabemos, pizza, playa, peatonal. Muy bien. Sí, para pegar siempre somos durísimos, ¿viste? Ahora, otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿qué son? Primero, que en este periodo formativo ya aparecen las residencias palaciegas.
acá, el chalet de Zamboni. El primer chalet sobre la loma, teníamos ya otro chalet, pero este es el primero sobre la loma. Como dirían muchos, era el lugar ideal para una anacoreta, allá arriba. Christophersen va a seguir el juego y va a hacer su residencia cerca, pero les aviso, durante muchísimos años estuvieron ellos solos. Es más, Zamboni, los hermanos Zamboni van a tener la feliz idea de querer rifarlo. En su momento, ya por el 1908, van a conseguir todos los permisos, que esto, que el otro, van a tener que devolver todo el dinero, porque no alcanzaron a vender la cantidad mínima de rifa para poder pagar la cosa. Nadie quería ir, ¿viste? Es como la Antártida, todo el mundo sabe dónde está, pero nadie quiere ir. Muy bien, es la patada inicial, puntapié inicial de lo que va a ser el poblamiento de la loma. ¿Y quiénes van a ir ahí? Bueno, ya de entrada va a haber tensiones en la gente que está parando en los hoteles. Están los que vienen de familia y de abolengo y aquellos que son los advenedizos. En un momento determinado se va a pensar que hay mucha gente, pese a que está el mundo, están los que no tienen que estar. Y entonces se van a comenzar a retirar. Aparte también hay gente que no quiere vivir la vida acartonada que les mete el Hotel Bristol, porque era una vida social muy, muy marcada. La gente se dividía, las clases sociales estaban totalmente, pese a que todos tenían dinero, pero estaban los de abolengo y los que no lo tenían. Se va a crear dentro del mismo hotel un ala que se va a denominar de Barrio Norte, donde estábamos los que tenemos, los que somos GCU, ¿viste? Gente como uno, y los que quieren serlo. Van a estar por un lado las copetudas y las sin copete, la crema batida y la crema sin batir. O sea, se cruzaban que daba miedo. Y no quieren algunos vivir eso, quieren vivir descontracturados. Están los que no quieren separarse de sus hijos, quieren tener una vida más familiar, pese a que tengan 25 institutrices, pero quieren otra cosa. Y van a comenzar a montar sus chalés. Ahora, los que montan sus chalés para alejarse del mundanal ruido aristocrático y los que quieren vivir en vida familiar, son los menos. La mayoría de la gente que va, de las familias que van a tener estos hermosos palacetes, lo hacen por una cuestión de prestigio. Hay que demostrar que yo la tengo. Sería, viste, la gargantilla, el tapado de piel, o algún elemento determinado de consumo de ostentoso. Y acá la ostentación se va a hacer con estos palacetes. En un momento va a ser tan importante el tener el palacete en Mar del Plata que va a ser uno de los 4 elementos que se tome como de prestigio. Vivir en Barrio Norte, el palco en el Colón, pertenecer al Jockey Club. Con eso vos sacabas chapa de aristócrata. Muy bien. Otra cosa que tenemos que entender, esto es Villa Margarita, el casino. Yo les decía antes, las ciudades balnearias de toda esta época y más adelante también, se van a pensar en función de esa relación de ocio. Y el ocio incluye también el juego de azar. El casino. La primera ruleta que tuvimos acá en Mar del Plata la tuvimos enseguidita. Isa, un vasco, va a poner en la primera rambla, en una salita, un juego de ruleta. Cuando después sea desplazado de la misma, ya se va a ir a la rambla de la Perla. Otra cosa que habitualmente parece mentira a los marplatenses, como que no sabemos nuestra historia. No solamente estuvieron la de la Bristol, estuvo también la de la Perla. Las ramblas.
Antes de llegar a la Rambla Francesa, que es de 1913, tenemos, y es la primera de material, tenemos 3 ramblas de madera. La primera, la de Menville, que es de 1886 hasta 1890. En 1890, en septiembre, hay un terrible temporal y se la lleva. ¿Quién es el que acude? Digamos, ¿quién hace en ese momento de Chapulín Colorado? El presidente Pellegrini. Llama a sus amistades, juntan el dinero y a paso de redoblado tienen para esa temporada ya armada otra rambla, la cual no va a tener mucho mejor devenir. En 1905 no es el agua, sino el fuego la que la consume. La tercera comienza ahí mismo a hacerse. Pero en 1905 ya también se piensa en algo a futuro, se piensa en algo de mampostería. Mientras tanto, ¿quién se va a hacer cargo de sufragar los gastos de esta, intermedia o esta solución de compromiso? Van a ser los hermanos Lassalle. Los hermanos Lassalle eran los dueños, sí, esto sí, ya de la ruleta, del juego de ruleta en los casinos. Habían sido tentados por Luro en Europa y habían venido aquí a montar su negocio. Todo el personal, todos los croupiers, todo lo demás eran todos o franceses o españoles. Y ellos manejaban la totalidad del negocio. Muy bien, los Lassalle ellos van a decir, devuelven al veraneante, no a la ciudad, es de nosotros y para nosotros. Hay que ponerse en esta mentalidad. Devuelven al veraneante lo que el veraneante le daba. Ellos se lo devuelven en esa rambla. Y en 1905 ya se piensa en cambiarla y se va a generar esto, la famosa Rambla Francesa, que verdaderamente el nombre era Rambla de la Prunière, por la empresa francesa que la construyó. Rambla Bristol, pero todo el mundo la conocía la conoce por la Rambla Francesa. Esta Rambla Francesa tenía 400 metros de largo, 3 niveles, tenía una entrada central a la playa, tenía zona de alojamiento y tenía, ¿qué? Grandes locales. Lo mejor de lo mejor, lo más requintado, dirían nuestros hermanos brasileros, de lo que se pueda pedir, tenía sucursal aquí en Mar del Plata. Y estaba, entre otras cosas, la confitería La Brasileña. Se va a ubicar aquí el Ocean, no es Ocean, es Ocean Club, cuando sea creado. Se va a crear, ¿por qué? Porque al Mar del Plata, al Club Mar del Plata ya va cualquiera, ¿viste? Y no es cuestión de andar con los pobretones. Entonces 200 familias van a pagar 200 mangos cada uno de aquella época, y van a armar el Ocean. ¿Y quién va a estar también? La confitería La Brasileña, la confitería del Yacht Club y por supuesto la Galería Whitcomb. Ahora bien, esta galería, que costó la módica suma de 14 millones de pesos de aquella época, que fue, quien avaló el costo de esto fue el Club Mar del Plata. Sus rentas de la Rambla y demás fueron el aval para tomar los créditos. Si partimos del primer crédito, 7 millones de pesos fue el primer crédito, después se aumentó hasta 14. Pero en los años en que la tuvimos, se gastaron 10 millones de pesos de aquella época para mantenerla. ¿Por qué? Porque como era cuestión de la época, se hacía casi a orilla del mar. Y eso va a ser terrible, va a socavar sus bases, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser también una de las razones, bien esgrimidas o no, para poder después tirarla abajo ya en la época de la restauración conservadora. Y ahí lo vamos a tener
a Fresco y a Bustillo jugando en un tándem espectacular. Muy bien, hasta esa época va a subsistir. Pero el complemento de esto, de esta rambla, acá tenemos el Palacio de Nácar, el nombre con el que se lo conocía al edificio del Club Mar del Plata. Siempre me olvido, ya sé, no me digas nada. La Rambla Bristol, casi completa, tomado del aire, una foto espectacular para la época. Y aquí tenemos, lo tenemos al Paseo General Paz. Esto fue el último sector, el último anexo del Bristol. Y acá tenemos, por ejemplo, todavía el Gran Hotel. Muy bien, 8 hectáreas va a tener esto y va a ser realizada, por supuesto, por Thais. Véanlo. Esto es una postal coloreada. La entrada, la promenade y el gran parque. Parque que va a tener canchas de tenis, una cancha de fútbol, va a tener un lago, lago que era natural, que luego se va a rellenar, nunéfares, va a tener todo. Muy bien, pero yo les dije antes que se va a ir extendiendo, no podemos en la bahía fundacional, con lo que tenemos, cubrir las necesidades de la nueva demanda, porque hay gente que no quiere estar ahí, ya sea por una cuestión de dinero, ya sea por esto o por lo otro, se va a ir expandiendo la bahía, la ocupación de la bahía. Y especialmente eso se va a hacer después que saquemos a esa gente exótica, porque se los consideraba como algo exótico y por eso se lo soportaba, que eran los pescadores. En la bahía fundacional teníamos a los pescadores, a los cuales, y no de muy buena manera, porque se trajo personal, otros 15 uniformados desde La Plata, como diría nuestra amiga Mafalda, con el palito de abollar ideologías, se lo llevaron en diferentes oportunidades. Y los van a ubicar en 2 lugares, el que es el barrio, el que se va a denominar el barrio Tierra del Fuego, en la otra manzana ahí de la iglesia de Fátima, y lo que se denominó el barrio de la Pescadilla, que es, para que ustedes se ubiquen, el actual Club Urquiza, que en aquella época se denominaba Club Nacional. Bueno, ahí van a ir a parar los pescadores o los palanquieris. Mi bisabuelo, pescaba de a caballo en la playa Bristol. Cuando ya no le dio el físico al pobre viejo, utilizaba el caballo, que antes era para pescar, era uno de los que con guinche y caballo sacaba las barcas. Y va a ser uno de los fundadores del barrio La Pescadilla. ¿Por qué el barrio La Pescadilla? Porque las divisiones entre lote y lote eran divisiones vivas, o sea que eran ligustros. Entre los ligustros, para que le diera sombra, se ponían la pescadilla, para que se secara. Y después que terminaba la temporada, espero que tengas suficiente pescadilla porque vamos a comer durante los próximos 10 meses. Toda esta zona se va a ir cubriendo. El crecimiento de la demanda va a seguir siendo constante hasta que bueno, tengamos nuestra crisis de crecimiento como tiene cualquiera. Porque en 1914, 1915, Primera Guerra Mundial, va a caer la demanda. Y unido eso, 2 malas cosechas seguidas. Vamos a tener una caída, vamos a tener un 27% menos de una temporada a otra, pero enseguida vamos a seguir adelante, no va a haber problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo contrarrestamos este problema? 27% menos, 1 de cada 4 no viene. Y entonces aparecen, lo que podríamos decir, mis colegas por favor sean un poquito indulgentes conmigo, nuestros primeros paquetes turísticos en la ciudad. ¿Por qué? Porque ISA, el comisionado, Acevedo en ese momento, va a llamar a los hoteleros locales y plantearle una acción conjunta para los bolsillos más moderados. Se van a establecer 3 categorías de hoteles y tarifas por 7 días con pensión completa y
transfer, che. Por eso estamos hablando de... Te van a ir a buscar a la estación, te van a cargar el equipaje, te van a meter, por supuesto, amablemente, arriba del lugar, del charrío o lo que venga, te van a traer. Y el día que te vas hacemos otro tanto. Así que, colegas, no inventamos nada, ¿eh? Ya la pólvora la habían inventado antes que nosotros y bastante tiempo antes. Entonces, también dijimos en un momento nuevas ofertas y nuevos sectores. El primer sector que se va a cubrir, una vez ya sacados los exóticos, va a ser desde la Rambla al sur hasta el Torreón. Y ahí se van a generar, vamos a tener emplazamientos de 3 hoteles, uno al lado del otro, el Chacaglia, el Savoy y el Torreón. Estos hoteles van a estar ¿hasta cuándo? Hasta fines de los 30, cuando toda la reconversión de la zona los obligue a irse. Ahora bien, el Savoy, por ejemplo, se va a trasladar a el Boulevard Marítimo y ahí se va a levantar un gran edificio de estilo y que todavía perdura y que es la actual residencia marítima que pertenece al OSBA. Por otro lado, la gente del Torreón, el Torreón es el Savoy. El Savoy, que estaba antes, acá aparece el chalet de Anchorena. Como muchas de las grandes casonas y palacetes, luego se va a transformar en hotel y va a ser el Hotel Cabildo. Igual tampoco hoy existe. El Hotel Torreón, con ya todo parquizado. La Rambla, el cuerpo principal. Muy bien. Más hacia el sur, ¿qué va a aparecer? Y estamos hablando de estas épocas, ¿no? Va a aparecer lo que se denomina, lo que hoy conocemos por Bahía o Playa Varese, que antes el verdadero nombre es Playa Saint James, y que también los marplatenses la conocemos por Playa de los Ingleses. Muy bien. ¿Pero por qué Saint James? Muy bien. En paralelo, al mismo tiempo que se estaba construyendo el Bristol, capitales británicos, especialmente generados por la gente del ferrocarril, piensan construir la competencia. Esta tremenda estructura. Pero ¿qué pasa? En 1890 tenemos un crack en la política, en la economía, en la Argentina, la crisis del 90. Y la crisis del 90, el que la Argentina no pague, no honre sus deudas, ¿qué hace? Hace que la banca Baring Brothers entre en colapso. La van a salvar, ¿por qué? Porque la Baring era el mascarón de proa, pero estaba todo el sistema económico financiero, ¿viste? De los bancos, habían apostado mucho en la Argentina. Y si se iba uno, se iban todos en cascada. Lo van a salvar. Pero esta problemática que tiene Baring genera también problemas de tipo financiero a aquellos que estaban encarando esta cuestión. Si a esto le sumamos desavenencias y una pequeñez, parece que construyeron en el lote equivocado, entonces sí, ¿viste? No tenían GPS en ese momento, ¿viste? Pequeño detalle, ¿qué querés que te diga? Entonces, se abandona esto. Y va a estar hasta el año 1923. Hubo en algún momento entre el 10 y el 14 la posibilidad de que se recuperara. Es más, estuvo Sáenz Peña y Dávila mirándolo, de recuperarlo, terminarlo, hacerle los cambios necesarios interiores que se necesitaban y transformarlo en la residencia veraniega de la Presidencia de la Nación. Qué lástima, ¿no? Muy bien. Había quedado solo y había quedado la naturaleza, pero
En aquella época ya existía lo que se denominaba la Gruta de Gaña. Estaba más o menos a esta altura. La Gruta de Gaña era una oquedad natural que había sido descubierto por Andrés Egaña en 1884 y que era un lugar habitual para que la gente fuera a hacer excursiones. De hecho, había mesas y demás y la gente comía ahí. Por supuesto, dejaban sus grafitis de rigor, ¿viste? Porque como vas a ir y no vas a dejar un recuerdo, todavía el candado no se usaba. Entonces, era el lugar típico. Muy bien. Egaña, nuestro amigo Luis Varese, un inmigrante japonés, genovés, va a estudiar la cosa. Dice, acá hay demanda, ahí viene gente. ¿Qué pasa si pongo una confitería? Y va a generar ahí, en medio de la nada, pero con un marco natural y hasta cultural impresionante, un restaurante. A los 2 años dice, ¿qué pasa si le agrego algo, si le adoso algo? Y va a generar el primer hotelito. Las primeras habitaciones las va a poner, o las va a habilitar al público, al uso, en 1910, año del centenario de la Argentina. Obviamente, centenario se va a llamar el hotel. Sobre las piedras, vean cómo se ha ido comiendo la costa. El Hotel Centenario. El Hotel Centenario va a ir creciendo en forma continua. Varese era una persona de los hacedores, si hay que poner un nombre, que es un hacedor, va a ir creando nuevos servicios, va a ir pensando en cómo agrandar la oferta de servicio, va a llegar a crear un muelle y sobre eso se va a dar servicio gastronómico. Al principio, la prolongación del paseo costero que arrancaba en el Torreón del Monje, o si ustedes quieren la Torre Pueyrredón o el Belvedere, llegaba hasta aquí, hasta el negocio de nuestro amigo Varese. Y de acá se alía la calle tan empinada que desemboca en Rivas, para que ustedes tengan una idea, y que es tan peligrosa. Gracias a Dios tenemos semáforo. En aquella época no teníamos problema, hoy sí. Muy bien. Pero en el año 24, esto todavía, esta foto es anterior al año 24. ¿Por qué? Porque en el año 24 se va a extender todo el camino por debajo. Y entonces, una parte del Hotel Centenario hay que eliminarlo. Varese no se va a oponer, al contrario, va a colaborar y demás para que se pueda liberar. Eso sí, le va a agregar en esta forma curva redondeada otro pedacito más al lugar. Y es por eso que va a llegar a tener 120 pasajeros, 120 habitaciones, y va a atender hasta 200 personas dentro de su establecimiento. A eso hay que agregarle el personal propio, porque la gente venía y se quedaba a trabajar, y el personal que acompañaba a sus pasajeros. Entonces, tenía además canchas de tenis, cancha de bocha, agua dulce y salada, fría y caliente en la habitación, y una inmejorable cocina. No tenía en la bodega 26.000 botellas como tenía la cava del Bristol. La panacea de cualquiera, ¿no? Y no digan que no, che. Muy bien. Entonces, Varese aparte era una persona muy desprendida. Uno de los hoteles que vamos a encontrar acá, en el lugar, va a ser el Hotel Sáenz. El Hotel Sáenz se va a poder construir gracias a la magnanimidad de Varese,
una de las empleadas de Varese, a la cual ellos querían mucho, le va a comentar que con el marido quieren empezar un emprendimiento, pero que no les alcanza, no nos da el cuero, ¿viste? No te preocupes. Él generosamente le va a dar el dinero para que puedan levantar su hotel. O sea, financia su propia competencia. Playa Chica, siguiéndonos al sur. Aparece Playa Chica. Apenas cruzamos nosotros el Cabo Corrientes, hay una pequeña playa llamada Playa Chica, y ahí los hermanos Amestoy y Salles van a generar este emprendimiento. Muy pequeño al principio, 15 pasajeros, va a tener ampliaciones y para 1925, por ejemplo, ya teníamos 80 habitaciones para 160 plazas. ¿Qué pasa? Más al sur ya no se iba. Habíamos llegado, acá era el non plus ultra, ¿viste? Playa Chica. Un lugar difícil para nadar en los días de viento, de marejada, muy peligroso, pero que también tenía su microclima en aquella época, era mucho más grande que lo de ahora. Te permitía asolearte hasta muy entrado el otoño y un poco el invierno. Y si tenías arrestos, ustedes me entienden, te metías en el agua. Un microclima muy especial. Por supuesto, después todo eso va a desaparecer con todas las cuestiones climáticas y corrimientos de mareas y de corrientes. Hacia el norte nos aparece La Perla. El primer establecimiento que tenemos es el Hotel Alemán, pero es un hotel el dueño era Augusto Schilander o Schilander, todavía o Chilander, se escribe de diferente manera, no sabemos cuál es la correcta. Era un marinero que vivía embarcado y por lo tanto su esposa, que era dinamarquesa, y los hijos eran los que se agarraban, se dedicaban a llevar adelante el emprendimiento. Y este emprendimiento le daba alojamiento a aquellos que eran inmigrantes, básicamente. En 1893, la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires lo va a comprar. ¿Por qué? Porque va a ser el lugar a donde van a traer los chicos de la Casa de Expósitos y del Hospital de Niños que sufran de tuberculosis ósea. Y de ahí en más, este hotel va a ir creciendo, va a terminar cubriendo la totalidad de la manzana para poder dar el servicio a los pacientes que están ahí. Porque después, con el correr del tiempo, se van a agregar adultos. Y vamos a tener que poner para ellos, tener nuestro propio lavadero, que va a ser y hasta ahí vamos a tener que tener una capilla. ¿Y a quién se la van a encargar? No a cualquiera, a mí no me van a venir a buscar. Bueno, primero porque no soy arquitecto, pero a Bassett Smith. No a cualquiera, al gran Bassett Smith le van a pedir que hagan la capilla. Y ahí vamos a tener entonces la famosa capilla de Nuestra Señora del Huerto. Pero este hotel no fue pensado y no daba servicio turístico, pero fue el primer emprendimiento. Entre 1886 y 1888 la familia Carboni, cuando no, y Juan Mina, van a poner sus primeros balnearios en La Perla. Ellos van a ser verdaderamente los generadores del primer emprendimiento. Y van a llegar en esa rambla que se va a construir a tener su propio hotel. Las características del lugar, vamos a tener una gran rambla de madera, que se va a habilitar con mucha fastuosidad en 1907 y que se va a hacer los festejos o de lanzamiento en este hotel, el Hotel La Perla. De Alfredo Martínez Vivot. Entre los Carboni con el balneario y Vivot con el hotel, esto se va a encarrilar. Ahora bien, ¿dónde estaba esta rambla? Y desde la calle, donde termina la calle Balcarce, sobre Pilotes, y de ahí en más 400 metros. En una de las puntas vamos a tener Fontefrida, y de ahí en la otra punta que vamos a tener el Hotel Romano, y vamos a tener algo que en general no lo conocemos,
los marplatenses. Vamos a tener ahí primero un balneario y después hotel balneario que es del Club Argentino de Mujeres. El Club Argentino de Mujeres va a tener en varios lugares del país, lugares de ocio, y uno va a ser acá en Mar del Plata. A la sede de Mar del Plata va a ir asiduamente la gran poetisa. Y va a estar, es más, desde desde la gran escollera que teníamos a su lado, se va a tirar desde ahí. Poéticamente, se adentró, va a ir a dormir, verdaderamente se arrojó desde, Alfonsina Storni se arrojó desde la escollera. Eso se comprobó porque ahí quedó enganchado uno de sus zapatos. Muy bien. En ese mismo año de creación se funda una asociación, una comisión de fomento que va a tener por funciones controlar la higiene, las buenas costumbres, obvio, y el cumplimiento de toda la cuestión municipal, y van a propulsar nuevas ampliaciones. 1916, hasta acá llegamos.